Decir de su experiencia al ser alumno de la primera generación de diseño industrial en la FES? En la FES al principio comentábamos que éramos el ENEPA, no la FES, éramos la ENEPA, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, éramos los conejillos de Indias, porque nos habían mandado a una serie de maestros que habían causado muchos problemas en Ciudad Universitaria por sus ideas, pero eso fue lo maravilloso. Ellos traían la inquietud de hacer las cosas diferentes a como se hacían en la Ciudad Universitaria. Y eso fue la mayor experiencia, o sea, la mayor ganancia, el tener a alguien que nos dejó hechos un verdadero enrollo de lo que era el diseño. Pero gracias a eso nació la curiosidad de querer hacer algo. Y para mí eso fue lo más importante. Y que además participaron en la medida, como les digo, de querer intentar algo nuevo, ellos con nosotros. Y no llegaron con un dogma de que así son las cosas y no hay otra forma de hacerlas. Eso fue lo más importante. ¿Cuáles fueron sus motivos para elegir diseño industrial en un tiempo en donde la carrera pues no era muy conocida en México? Es un accidente, como yo llegué a diseño industrial, pero ya luego entendiendo el por qué es el diseño industrial, yo creo que es una labor como lo que pienso del diseño italiano, que ya existían buenos carpinteros, ya existía una tradición por hacer buenos muebles. Hasta llegaron los arquitectos y empezaron a hacer cosas especiales y así nació el diseño allá en Italia. En mi caso particular, mi padre acostumbraba a llegar a casa y decir, vamos a la maderería. Chin, ya sabíamos que habíamos perdido el sábado, ya no vamos a jugar porque a mi papá se le ocurría hacer muebles para su casa. Y entonces yo odiaba eso al principio, pero al rato me empezó a gustar hacer cosas. Él tenía un negocio de depósito dental, donde ven todo esto para dentistas y dientes, todo lo que necesitan los dentistas, y hacía exposiciones y le gustaba hacer sus stands. Y en ese momento yo no sabía que se llamaban stands, pero ahí tenía que ir a ayudar a mi papá, o me obligaba a ayudarlo a poner el stand. Y poco a poco fui descubriendo ese gusto. Y un día, afortunadamente, ya en la preparatoria, cuando estábamos diciendo para qué carrera íbamos, tuve un maestro, el Roberto Carmona, que yo le decía que iba a ser físico, así como a todo el mundo le preguntaba, y cuando me decía, tú no tienes cara de físico, tú tienes cara de diseñador. Y le dije, ¿what? ¿Eso con qué se come? Y él me llevó a San Carlos y me enseñó todo lo que era diseño, y cuando me tocó escoger, sabía exactamente que era diseño. O sea, sabía que eso era lo que me gustaba hacer. Y hoy por hoy no lo cambio, ciertamente, con todo y que es una carrera con muchas cuestiones en México y que hay que aprenderle mucho y ver cómo realmente implementarla, pero no me veo de otra manera que no sea como diseñador. ¿Cómo fue su cambio de estudiante a profesional? O sea, ¿cómo pasó al campo laboral? ¿Le fue fácil? De alguna manera fue muy fácil, gracias precisamente a la gente con la que nos llevó, y ahí hablo específicamente de Carlos Chávez, de Gabriel Simonsol, de Fernando Martín, de Federico Gess, una serie de maestros que desde que estábamos en la escuela nos invitaban mucho a trabajar más de cerca. Nosotros a mitad de la carrera ya teníamos un despacho que se llamaba G7, de Gárgola 7, que hacíamos diseño, pero lo que hacíamos era lo que se pudiera hacer. Y descubrimos que era más divertido hacer los proyectos de afuera, porque aparte te pagaban, que los de adentro. A tal grado que yo he de comentarles que era así como el alumno modelo de MBS y todo este rollo. Alguna vez hasta la medalla de la Gabino Barreda de la universidad. Cuando descubrí que en diseño que era mejor trabajar y pasar los exámenes en extraordinario. Porque era más divertido estar haciendo cosas. Gracias también a Carlos Chávez específico y a Fernanda, que me recomendaron para dibujar una tesis de un estudiante de Ciudad Universitaria, y desde ahí empecé a trabajar, y en el sueldo incluía, su papá era dueño de un restaurante, incluía la comida en el restaurante, entonces descubres que es mucho más divertido. Se me empezó a fundir la escuela con la labor profesional, y desde ese momento te das cuenta que puedes trabajar desde el primer semestre como diseñador, haciendo boletos, tarjetas, lo que se te ocurra. Y empiezas a aplicar lo que tienes en la escuela en el trabajo, y al revés. Porque algo para mí, de veras, me encanta la escuela, pero me da miedo quedarme en la escuela. O sea,
Yo veo los ambientes estudiantiles y son maravillosos. Actualmente yo les digo que se me hacen como los resorts, así, estás bien a gusto, no tienes que entregar más que de vez en cuando, pero es muy padre el ambiente de la escuela, pero es mucho más padre ligarlo al trabajo y viceversa, ¿no? O sea, no perder la frescura de la universidad, donde se te pueden ocurrir las cosas más locas y no hay un compromiso en cuanto a costo o gusto por el cliente, no, es que tiene que ser así. Y a la vez, tampoco es ese exceso de libertad que se convierte en libertinaje de no tener que ajustarse a unas condiciones de un cliente, en tiempos, en costos, en todo eso, ¿no? Entonces eso es también muy divertido. ¿Qué fue lo que lo impulsó a formar su propio despacho? Como les comentaba hace un rato, me encanta la industria, me encanta hacer cosas, pero no puedo soportar estar metido en una fábrica todo el tiempo. Porque el diseño aparte no es solamente fábrica o producir algo, es entender la señora que quiere el color rosa para su cocina, es entender que lo van a vender en algún sitio. O sea, el diseño es un universo y tienes que conocer todo ese universo. Bueno, por lo menos intentar conocerlo porque es muy amplio. Y una parte son materiales, otra parte son los clientes, otra parte son los procesos. Entonces no puedes ver todo si estás inmerso en una fábrica donde lo único importante es la eficiencia industrial de más y más barato, producir más piezas al menor costo, que es una de las condicionantes, pero no son todas. Entonces sí es muy importante salirse de digamos, universo, o bueno, de esta esferita que puede ser la industria y ver que esto es mucho más amplio. Eso fue lo que más me impulsó. Y por otro lado, pues queramos lo que no, las ganancias, porque también esto tiene que sobrevivir. Al dueño de la industria no le interesa comprar libros, no le interesa que te capacites en el manejo de un programa o de una computadora, porque le interesa, vuelvo a lo mismo, sacarte lo más que pueda por lo menos que te pueda pagar. Entonces eso se contrapone a tus propios intereses y a la misma capacidad para hacer diseño. Entonces para mí era muy importante salirme de ahí y hacer una empresa donde yo pudiera hacer cosas. Pero mi caso fue de una industria, luego estuve en un despacho que estuve con socios y ya luego hice, digamos, mi propia empresa, ¿no? ¿Y qué es lo que más se realiza en este despacho? De todo un poco. Ahí sí somos, desgraciadamente, como dicen, aprendiz de todo y maestros de nada. En una época estuvimos muy fuertemente ligados en toda la cuestión de esto de las computadoras, nos capacitamos mucho en las computadoras para el diseño, pero pues vuelves a lo mismo, aquí no es los especialistas no son como que luego muy requeridos, ¿no? La realidad es que aquí lo que hemos hecho nos hemos dedicado a la cuestión comercial. ¿En qué sentido? Trabajamos para empresas en donde es una fábrica de colchones Silly, y les manejamos todo, desde su folletería, su señalización de la fábrica, sus stands para las exposiciones, sus escaparates en las tiendas, sus etiquetas para los productos, o sea, le hacemos todo. Algunas cosas son de diseño gráfico, algunas cosas son de diseño industrial, hacemos los muebles para las almohadas, diseñamos las bolsas para donde van a contener las almohadas, y que pareciera como que muy sencillo, pero tienes que checar muchos materiales, te metes mucho en la moda también, porque pues tienes que estar muy actual para que el producto se vea muy moderno. Ese es un área, ¿no? También trabajamos otra parte tenemos un pequeño taller de muebles donde fabricamos muebles para el mercado de interés social, porque pensamos que en un país donde se fabrican tal cantidad de departamentos y casas de interés social y no hay muebles especiales para estas pequeñas dimensiones, debería haber un gran mercado para un mueble diseñado para esto. Nos hemos dado una serie de tropezones porque igual la gente quiere tener el mueble